Muy buenas noches, ingeniera. Nosotros como grupo vamos a exponer acerca de dos ciudades, Cusco y Buenos Aires. Los estudiantes que conforman el grupo es Sejuira Ocapuma, Condorio Ochoa, Figueroa Suyo, Paredes Rodríguez y Yanis Salazar. Vamos a empezar con una introducción y contexto general. Cusco y Buenos Aires. Ubicación geográfica. Cusco está en la zona suroriental del Perú, se ubica en la cordillera de los Andes a 3.399 metros sobre el nivel del mar, a una latitud y longitud, como vemos en pantalla, una superficie aproximada de 385 kilómetros cuadrados y es conocida como la capital arqueológica de América. Buenos Aires, Argentina. Se encuentra en la zona centro-este de Argentina. Está ubicada a orillas del Río de la Plata, a 25 metros sobre el nivel del mar. Tiene una superficie de 203 kilómetros cuadrados y es una metrópoli cosmopolita, centro político y cultural de Argentina. Siguiendo tenemos una breve historia de Cusco. Cusco fue la capital del Imperio Inca en los siglos XV y XVI. Es considerada el ombligo del mundo, Cosco llamado en quechua. Tras la conquista española en 1533, se construyeron iglesias y edificaciones coloniales sobre antiguos templos incas. En 1983 fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Hoy es uno de los destinos turísticos más importantes del planeta, punto de partida hacia Machu Picchu. Vamos a seguir con una breve historia de Buenos Aires. Fundación inicial 1536 por Pedro Mendoza, con el nombre de Nuestra Señora de Santa María del Buen Aire. Una refundación definitiva en 1580 por Juan de Garay. Durante el periodo colonial fue un puerto estratégico del Virreinato del Río de la Plata. En el siglo XIX se consolidó como el principal destino de inmigración europea, tanto italianos, españoles, alemanes, etc., lo que marcó su cultura cosmopolita. Hoy es la capital de Argentina, reconocida por su vida cultural, artística y gastronómica. Bueno, continuamos con la exposición y tocaríamos el tema sobre los datos estadísticos y comparativos entre la ciudad de Cusco y Buenos Aires. Como primeros datos estadísticos está la población actual, que viene a ser que en Cusco, la ciudad, aproximadamente son 428.000 habitantes. Y bueno, gran parte de esta población se dedica a las actividades vinculadas al comercio, a servicios y turismo. Y en parte por la ciudad de Buenos Aires, que está alrededor de 3.1 millones de habitantes, que vienen a ser, que incluye el área metropolitana, y la cifra asciende más de 15 a 17 millones, convirtiéndole en una de las áreas urbanas más pobladas en América Latina. Segundo dato estadístico, hemos considerado lo que es la superficie. Cusco está conformado por 385 kilómetros cuadrados, con zonas urbanas y rurales dentro de su jurisdicción. Y en Buenos Aires está conformada por 203 kilómetros cuadrados, siendo más compacta pero densamente poblada. Y como podemos ver en las imágenes, Cusco está conformado por 13 distritos, y en el caso de Argentina está conformada por más de 15 distritos. Bueno, lo que es el clima, como tercer dato estadístico, hemos considerado que el clima es uno de los importantes factores para ya que estamos considerando la economía turística en estas dos ciudades. En Cusco presenta un clima templado andino, tiene dos estaciones marcadas, que vienen a ser la época de sequía y la época de lluvia. Y bueno, la época de sequía es de abril a octubre y la época de lluviosa es de noviembre a marzo. Podemos ver que en el clima de Cusco el pronóstico siempre es soleado, nublado, lluvioso y un poco soleado, ¿no? También está en lo que viene a ser el clima de Buenos Aires, que es templado y húmedo, con veranos calurosos de diciembre a marzo, y bueno, los inviernos son fríos y lluviosos. La temperatura promedio anual es de menos 18 grados Celsius. La economía relacionada al turismo es uno de los otro factor, otra estadística que estamos considerando, ya que es importante para lo que viene a ser el turismo.
En Cusco su economía está altamente dependiente del turismo internacional, principalmente por ser la puerta de entrada en Machu Picchu, además que de otros atractivos como el Valle Sagrado, el Sacsayhuamán y la propia ciudad. Bueno, está declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad, según la UNESCO. Y en Buenos Aires combina el turismo con una fuerte actividad económica, cultural e industrial. Es considerado una de las capitales culturales de Latinoamérica, destacado por su arquitectura, gastronomía, tango y vida nocturna. El turismo es importante, pero no constituye la base principal de su economía. Aquí hemos podido ver la diferencia entre ambas ciudades en el impacto económico que genera el turismo. En cambio, en Cusco sí genera un gran impacto, ya que se podría decir que es una de las actividades económicas más grandes en nuestra ciudad, considerando muchos artesanos, comerciantes que están afiliados a esta economía, ¿no? Bueno, y en parte de lo que viene a ser Buenos Aires, como bien dijo, es llamativo más que nada por la que es su arquitectura. El obelisco que tiene en la ciudad de Buenos Aires es uno de los más llamativos. El tango, que viene a ser un baile, se podría decir folclore propio de Argentina, y lo que es la vida nocturna. Se destaca por sus llamativos centros comerciales, llamativos, se podría decir, centros de entretenimiento como discotecas, casinos, etcétera. Bueno, continuando con la exposición, les hablaré sobre el turismo en Cusco. Primero, los visitantes, que en Machu Picchu en 2024 recibió alrededor de 1.5 millones de turistas con un promedio de 4.100 visitantes diarios. La afluencia suele aumentar en temporada alta, que vendría a ser de junio a agosto, cuando coinciden las vacaciones en el hemisferio norte y las festividades locales. Entre los principales atractivos tenemos lo que es Machu Picchu, que es la ciudad de la Inca, considerada una de las siete maravillas del mundo moderno, patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Sacsayhuamán, complejo arqueológico con murallas megalíticas, escenario principal de festividades del Inti Raymi. El Valle Sagrado de los Incas, que incluye pueblos como Pisa, Urubamba o Ollantaytambo, atractivos por su historia, mercados artesanales y paisajes. También tenemos lo que es la montaña de siete colores, que es una montaña con formaciones minerales, ¿no? Que crea un característico único, ¿no? Por su aspecto multicolor. Y también tenemos, ¿no? El centro histórico de Cusco, que son la Plaza de Armas, la Catedral, iglesias coloniales, como San Blas. Y también, ¿no? Entre los principales atractivos eh, tenemos, ¿no? Lo que es la cultura viva, que son las fiestas tradicionales, como el Inti Raymi, que es la fiesta del sol, celebrada cada 24 de junio en Sacsayhuamán, recreando ceremonias incas en honor al dios sol. El Corpus Christi, que son procesiones religiosas con imágenes de santos y vírgenes. En lo que es gastronomía, tenemos lo que es el cuy al horno, que es un plato tradicional de la región. El chiriuchu, comida típica del Corpus Christi, que se mezcla, ¿no? Carnes, maíces, algas, entre otros. Además, destacan platos como el adobo cusqueño y bebidas como la chicha de jora. Entre los desafíos que tenemos, vendría a ser lo que es la masificación de Machu Picchu, que es el exceso de visitantes que genera presión sobre el patrimonio, erosión de caminos y daños en la infraestructura. Necesidades de turismo sostenible, que busca diversificar el turismo hacia otras zonas, como lo que vendría a ser Choquequirao, ruta del Barroco Andino y Valle Sur, y controlar el aforo mediante turnos y boletos limitados. El impacto ambiental, manejo de residuos, uso responsable del agua y energía y protección de la flora y fauna local. Turismo en Buenos Aires. Bien, vamos a considerar que los visitantes que van a tener justamente Buenos Aires antes de la pandemia en el 2019 tenían 2.7 millones de turistas y después de post-pandemia en el año 2022 1.54 millones de visitantes o turistas. Justamente es una de las ciudades más visitadas a nivel de toda Latinoamérica o Sudamérica por su diversidad cultural y vida urbana. Bien, dentro de los principales destinos turísticos de Buenos Aires vamos a considerar el obelisco, que es un símbolo justamente de la ciudad.
de Buenos Aires, vamos a considerar el Caminito en La Boca, que es un barrio pintoresco, arte callejero, y excita también mucho el tema de la distribución, baile cultural del tango. También Recoleta, que es un famoso cementerio con una arquitectura europea y espacios culturales. San Telmo, que es una feria dominical donde existen danza, música y también se hace venta de antigüedades y otros lugares más. También vamos a considerar la cultura viva, que por ejemplo el tango es declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, declarado por la UNESCO. También estamos considerando el mate como una bebida tradicional que es bastante consumido allá en Buenos Aires. Asimismo, el fútbol, una pasión nacional que siempre existen superclásicos como Boca Junior y River Plate. Y finalmente vamos a considerar carnavales y festividades musicales, danzas, entre otros, que forma parte de su cultura viva. Como la oferta turística vamos a considerar museos como el Museo Nacional de Bellas Artes, Malva, el Museo Evita, entre otros, donde también vamos a encontrar un distintivo europeo, arquitectura europea, entre otras cosas. Vida nocturna, justamente, como oferta turística vamos a considerar bares, discotecas, espectáculos de tango y peñas folclóricas. Dentro de su gastronomía, como parte del turismo, vamos a considerar las carnes asadas o la parrillera argentina. También vamos a considerar los dulces típicos como son los alfajores, el dulce de leche y también vamos a considerar bastante demanda a nivel eh, internacional por parte de muchos turistas y tiene un carácter cosmopolita, o sea, de diferentes partes del mundo. Yo les voy a hablar sobre la comparación Cusco versus Buenos Aires. Demografía. Bueno, Cusco es una ciudad pequeña de carácter patrimonial, reconocida como capital histórica del Perú. Conserva una fuerte identidad cultural ligada a su pasado inca y colonial. Por lo contrario, Buenos Aires es metrópoli cosmopolita, capital de Argentina, con una población mucho mayor, diversidad cultural y un ritmo urbano moderno. Turismo. Cusco es reconocida como la capital histórica del Perú, foco en el turismo arqueológico místico y de naturaleza como Machu Picchu como principal atractivo, complementos turísticos como el Valle Sagrado, Camino del Inca y festividades como el Inti Raymi, turismo más especializado y orientado a experiencias culturales e históricas. En cambio, Buenos Aires es famosa o conocida por el tango, el arte, el teatro y la vida nocturna. Atractivos principales como barrios históricos como La Boca y San Telmo, la Avenida 9 de Julio, el Obelisco y actividades culturales como el Teatro Colón, ferias, gastronomía, etcétera. Turismo urbano, cultural y de espectáculos. Buenos Aires se posiciona como ciudad de puertas abiertas con gran afluencia de visitantes internacionales. Visitantes promedio por día. Cusco recibe en promedio 4.100 turistas diarios en Machu Picchu, aforo controlado por el Estado peruano para poder preservar el patrimonio. El turismo depende fuertemente de la temporada seca y de la conectividad aérea hacia Lima y Cusco. Por otra parte, Buenos Aires recibe un promedio de 4.200 turistas internacionales diarios. La mayoría llega en avión por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Buenos Aires cuenta con mejor conectividad internacional y mayor capacidad hotelera. Estacionalidad. Cusco en sus temporadas altas como abril a octubre, que es una época seca ideal para hacer trekking y visitas a sitios arqueológicos. Temporadas bajas como noviembre a marzo, épocas de lluvia, aunque con festividades como el carnaval. Alta dependencia de la estacionalidad climática. Por otra parte, Buenos Aires, en turismo más constante durante todo el año, gracias a su oferta cultural urbana, picos turísticos en verano austral de diciembre a febrero y en Semana Santa. Eventos internacionales como conciertos, congresos, festivales de cine, ferias de arte,
también marcan la demanda.